Wow, qué maravilla. Es imposible no sentirse bendecido con esta música, toda esta llena el alma. Y no nada más las palabras, sino esta vibración, diría yo, que empieza a generarse. Gracias, gracias por tenerme aquí. Gracias a la reverenda Claudia por haberme invitado. Y antes que nada, yo quisiera reconocer el día de hoy, como lo festejamos aquí en esta tierra, que es el Día del Padre. Hoy estamos hablando de que festejamos a papá. Y para mí, reconocer el Día del Padre es importante por lo que este tema que es Al morir aprendí a vivir, con mi padre fue probablemente mi primer renacer. Yo tenía alrededor de 7 u 8 años cuando me enteré que me iba a morir. ¿Por qué? Por una cardiopatía. Algunos de ustedes conocen mi historia, pero nací con un problema muy complicado. A mis padres les dijeron no va a vivir mucho tiempo. Y entendiendo eso, ya cansada de ir al doctor, cada vez que me agripaba terminaba, es una cardiopatía tan compleja que todo mi sistema cardiopulmonar se comprometía y terminaba en el hospital. Y un día dije, papá, ya no más, yo ya no vuelvo al doctor, ¿por qué voy yo y no mis hermanos? En aquel entonces no te explicaban cuando preguntabas como niño, ¿qué pasa? Porque eres un niño, entonces tú obedeces y te callas. Pero ese día mi papá entendió, y por eso quiero empezar con esto, que él necesitaba hablar conmigo, necesitaba decirme la verdad hasta donde yo pudiera entender. Me llevaron a un café y me dijeron, mira, tenemos que hablar contigo, tienes un problema muy serio de corazón, no sabemos cuánto tiempo vas a estar bien, necesitas hacerle caso a los doctores y, y a tu mamá. Y ahí entendí que me iba a morir. O sea, a veces los papás dicen mucho más con todo lo que no dicen. Así es. Y yo lo entendí claramente. Pero entonces papá me dice, a ver, Ana Cecilia, porque yo empecé a llorar. Y dije, o sea, entendía en mi pequeña edad y dice mi papá estas palabras. Me dice mi papá, Ana Cecilia, ese es el diagnóstico, ese es el pronóstico, pero ¿qué pasa? ¿Y si Dios tiene otro plan? Pues eso dice la ciencia, eso dicen, ¿y si Dios tiene otro plan? Entonces para mí, este fue mi primer renacer y de eso se trata hoy. ¿Qué cosas a veces necesitamos dejar morir para realmente vivir? Porque no se trata nada más de una muerte física. Y tenemos la muerte como nos las han explicado, realmente no existe. O sea, tenemos una idea de muerte, de que las cosas terminan y ya se acabó esa historia. Acabo de estar en una reunión con una amiga y decía, es que mi mamá se murió y ya, se acabó todo. Y le dije, a ver, espérame. Y justamente yo venía a hablar de este tema, entonces le compartí un poco. Y quiero compartir con ustedes una verdad profunda de la que a veces hemos hecho un mito, que es la muerte. Y la muerte, déjenme decirles, es tan natural como nacer. Nacemos, vivimos una vida y la muerte es física. Pero como algunos de ustedes sabrán, también yo tuve una experiencia cercana a la muerte. Tenía 24 años. Y en esta experiencia no nada más fue el primer renacer de mi padre, que me hizo ver, bueno, ¿qué pasa si esa palabra, como en inglés es if, y si acaso hay otro plan? Y créanme que sí lo hay. Pero en ese ¿qué pasa si? A veces nos quedamos vivos, estamos vivos físicamente, pero muertos interiormente porque no encontramos una razón. Y después de esta experiencia, yo me di cuenta, como lo que les decía, la muerte no es como las han contado, es el inicio de algo nuevo. A veces necesitamos dejar morir cosas en nuestra vida, personas, ideas, pensamientos, y ahorita vamos a eso. Pero yo lo que entendí es que la muerte, después de mi experiencia cercana a la muerte, la vida me estaba dando una oportunidad para crear algo nuevo. No hay manera de que tú puedas, cuando estás lleno de lo que sea, que quepa algo más si no dejas ir. Y a veces de eso se trata. En el caso mío, en mi experiencia cercana a la muerte, yo entendí que todo eso, por ejemplo, yo lo último que quería, porque tuve un paro respiratorio y un paro cardíaco, fue un día en que estuve muerta varios minutos y me fui. Y tuve una experiencia que ya se las compartí, es hermosísima,
pero eso no nos toma el día de hoy, sino entendí ahí, yo lo único que quería antes de esto era ver a mi hija. Mi bebita tenía 9 meses. Yo lo que dije, Dios mío, nada más permíteme volver a verla. Y en esa experiencia la vi, pero la vi de otra manera. Y ahí entendí lo que era el desapego. Y yo creo que como nunca en mi vida me di cuenta que yo no necesitaba tenerla para realmente que ella viviera en mí y tener una vida plena. Entonces ahí entendí lo que era soltar. Bueno, y si no la vuelvo a tener conmigo, yo sé que ella va a estar bien y ya me habían permitido verla. Entonces, a mí esto me enseñó a vivir despierta. Y créanme, no hablo nada más de la muerte física, que es cuando pensamos en muerte, pensamos en que el cuerpo se muere, pero no. Hablo de terminar relaciones que terminan. Nuestros cuerpos cambian. Oye, es que yo antes yo me veía así y no tenía estas arrugas. Antes me quedaba el pantalón, bueno, esas cosas también mueren. ¿Por qué? Porque vamos cambiando. A veces perdemos salud. Y en mi caso, la renuncia a entender desde muy pequeña que yo no iba a poder tener la misma vida que tenían mis hermanos, no iba a poder tener las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba el oxígeno. Y yo tenía que dejar morir esa idea. Sin embargo, ¿y qué pasa si Dios tiene otro plan? Entonces, a lo mejor hay otra manera de que eso que aparentemente para mí era, porque fíjense, mi libro se llama Cuando vivir no es para siempre. Porque a esa edad yo dije, si me voy a morir, o sea, perdí la ilusión de que iba a poder vivir para siempre. Un niño a los 7 años, la vida la tienes completa. Pero yo ahí lo entendí. Pero aprendí a dejar esa idea y a vivir mi vida todos los días lo que me durara. Es difícil entender esto para un niño, pero créanme, fue la mejor enseñanza y por eso hoy quiero hablar de este tema, de que solamente cuando entendemos que a veces sí necesitamos dejar morir, a veces es dejar trabajos, a veces es nuestros sueños, a veces es la idea de que las cosas tenían que ser de esta manera. ¿Cuántos apegos no tenemos a que las cosas tienen que ser de una o de otra manera? Porque si no, no funciona. A veces somos tan perfeccionistas y tan cuadrados. Eso es también dejar morir cosas. ¿Por qué? Porque como lo dice Juan 12:24, de cierto os digo, y lo voy a leer, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús nos dice con toda claridad que morir no es el problema. Realmente el problema es qué vamos a hacer con lo que está muriendo. Mi madre acaba de morir, bueno, hace un año, yo siento que es apenas, porque para mí ella es la mujer que me abrió las alas para creer que yo podía tener una vida, a pesar de que los doctores dijeron que me iba a morir. Y ella me mantuvo con vida, pero no con vida física, porque ella no podía hacer mucho por mi corazón, pero sí con los sueños, con las ganas de vivir. Nunca me dejó que me autolamentara. ¿Cuántos de nosotros necesitamos dejar de llorar es que yo creía y es que yo quería? Bueno, mi mamá, no me acuerdo que le decía, mamá, es que ve mis uñas que estaban todas deformes por la falta de oxígeno. Y la respuesta de mi mamá parecía cruel, pero era la fuerza que yo necesitaba. Ana Cecilia, ¿qué quieres que haga? Así naciste. Aprende a vivir con ello. Eso. ¿Qué vamos a hacer con lo que muere? ¿Qué vas a hacer ahora si ya sabemos que alguien partió, con el caso de mi madre? Me acuerdo que cuando ella iba a morir, tuve unas pláticas increíbles como nunca me hubiera imaginado con ella. Y yo le decía, mamá, yo sé a dónde vas, yo sé que vas a estar bien. Pero necesito que sepas que si algo tengo que hacer es agradecerte lo que ni tú misma sabes que me diste. Pero era necesario, porque el momento después de que ella murió, no se imaginan y yo creo que sí se lo pueden imaginar, los cambios que hubo de comunicación, de apertura en la casa para hablar de muchas cosas que a lo mejor antes nunca se hablaban. Y ahorita hablamos de mi mamá como si estuviera aquí al lado de nosotros, porque ella no muere hasta que dejamos de hablar de la gente, hasta que dejamos de recordar. ¿Y con qué nos quedamos cuando alguien muere? Cuando ya falleció, que ya pasaron meses, empiezas a recordar todo eso que vivimos.
Entonces, lo que hay que hacer, y a veces se nos olvida, agradece lo vivido y no nada más te lamentes por lo perdido, porque realmente no perdemos nada. Lo que hacemos es ganar la oportunidad. Se pierde, sí, lo que conocíamos. Se pierde, sí, lo que creíamos que era nuestra manera de vivir, de estar vivos. Pero solamente cuando renuncias a ese deseo de que las cosas tienen que ser como uno las imaginaba, es que das oportunidad, como el grano de trigo, que dé fruto y fruto en abundancia. A veces cuando la etapa, cuando el apego muere, lo único que sucede es que si realmente lo entendemos así, le estamos dando oportunidad a, a la abundancia de otra manera. Créanme que muchísimos de nosotros estamos vivos. Como digo yo aprendí a morir viviendo. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprender a morir? Vive tu vida íntegra, vive tu vida plena, vive lo que te toca hoy, agradece lo que fue. Y algo que yo hago mucho, y esto lo hago en mis meditaciones diarias, es sobre todo cuando estoy pasando por un momento difícil. A ver, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Como le digo a mi amiga, espiritualmente hablando, ¿qué significará todo esto? Porque todo tiene un sentido. El problema, como lo decía Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede, lo que marca la diferencia. Y muchas veces sí, dejar morir, dejar ir, es lo más importante para poder realmente tenerlo mejor. Y como les decía, les he comentado en muchas ocasiones en otras conferencias, mi miedo nunca ha sido morir, porque yo perdí totalmente el miedo a la muerte. Mi miedo es vivir sin sentirme viva, es vivir sin habitar esta vida plenamente, como me haya tocado. Yo no puedo controlar muchas cosas, lo que sí puedo controlar es cómo voy a reaccionar ante esas pérdidas. Y hay un pasaje que me acompaña desde antes de esta primera cirugía, y yo los quiero invitar a que a veces apréndanse el pasaje que ustedes prefieran, pero para mí ha sido mi mantra, y es de 1 Corintios 10:13, porque me lo sé de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas, sino que además nos dará junto con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Qué significa esto? Que nunca vas a tener una prueba donde no tengas las herramientas para salir adelante. El problema no está en el problema, está en que utilicemos estas herramientas. Y una de las herramientas que para mí ha sido más importantes es el agradecer. ¿Cuántas veces agradecemos cuando alguien fallece? Bueno, dices, ¿cómo voy a dar gracias si esto me está doliendo mucho? Sí, agradece lo que sí tienes. ¿Qué te dejó esa persona? ¿Qué te dejó esa experiencia, ese trabajo? Pónganse cada uno a analizar qué hemos perdido. A lo mejor la relación con un hermano, a lo mejor con tu padre, que hoy es su día. A lo mejor hay que perdonar y dejar ir. Pues sí, se equivocó, pero te dio lo que en ese momento a lo mejor él creyó que era lo mejor o lo que podía dar. Muchas veces creemos que tenemos la información completa para crearnos un juicio, y la verdad es que no la tenemos. Como dicen por ahí, sea amable, porque cada quien está sufriendo su propia batalla interna. Y cuando algo te duela, cuando algo te ofenda, cuando algo te dañe, da 3 pasos para atrás. Yo lo hago muchísimo todos los días. Y Cristo que habita en mí, digo, a ver, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Espera, algo está pasando con esta persona. Y a mí a veces lo único que me toca es ser compasiva. No justificar una mala acción, pero ser compasivo con entender que a lo mejor hay algo ahí que yo no entiendo y que lo que me toca es, Dios mío, bendícelo. Y a veces necesitamos retirarnos. Yo no estoy diciendo que te quedes en donde te duela, pero sí dejas a lo mejor, y hay relaciones, saben, que hay que dejarlas por momentos en nuestras vidas. A veces hay que hacerlo. Dices, es mi familia.
pero a veces hay que hacer, a lo mejor no tener esa relación donde te haga tanto daño, dejar morir eso que era, que tú querías o que tú querías que fuera, para que pueda haber fruto. Y para mí, como lo dice también Filipenses 1:21, como lo decía Pablo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cómo puede ser morir ganancia? Pablo fue muy claro en que su vida, si vives una vida como Cristo, con Cristo dentro de nosotros, la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la clave. Es el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Entonces tienes que tener, como lo dice también Víctor Frankl, una vida llena de sentido. Si tu vida no tiene un propósito, cualquier cosa te va a detener. Y luego me preguntan, bueno, ¿cómo sé cuál es el propósito de mi vida? ¿Saben qué? Es bien fácil. ¿Qué es aquello? Ahorita, por ejemplo, estábamos escuchando a estas 3 hermosísimas mujeres cantar. ¿Ustedes creen que no es parte de su propósito de vida? El alma, vaya, es increíble todo lo que nos transmiten sus voces. Entonces, sus voces las están utilizando para expandir, para bendecir, para aportar, para dar, para hacernos a nosotros crecer. Nada más escucharlas. Bueno, aquello que se te dé con toda facilidad, aquello que sea para ti muy natural, aquello para lo que no, es más que te despiertes y dices, es que ya tengo ganas de ir a leer, y no tienen que ser grandes cosas, pero cuando pierdes el propósito de tu vida, cuando vienen los problemas, es donde aplica esto, una vida sin sentido. Entonces tienes miedo a morir, y morir me refiero a dejar ir lo que es con lo que estés en este momento, vaya teniendo dificultades. Entonces, para mí, entender que lo que me está sucediendo no es un castigo, porque a veces decimos, bueno, ¿qué hice para merecer esto? Bueno, más bien yo diría, ¿por qué no estás tomando la oportunidad? ¿Quiénes de ustedes no han, cuántas veces realmente se nos olvida, y lo digo con gracia, que dices, es que qué bárbara, perdí el avión, no llegué a tiempo, o no me esperó, circunstancias. Y cuando dices, bueno, y a lo mejor esto, ¿qué pasa si tenía un propósito? Cuando empezamos a vivir nuestra vida sin estar autolamentándonos de todo lo que nos sucede, sino más bien entendiendo que lo que nos sucede tiene un propósito, créanme, empezamos a dar fruto y empezamos a vivir y no estamos muertos en vida. Mucha gente pasa esta vida, la verdad, tristemente, con mucha lamentación a todo lo que no ha sucedido. Y yo les invito a que cambiemos esa forma de ver nuestras pérdidas de personas, de trabajo, de situaciones, de ideas, de pensamientos, de formas, para entender que a lo mejor lo que nos está pidiendo la vida es voltear a ver la oportunidad. Véanlo como una oportunidad. Pero claro, tenemos que cambiar esta actitud, y eso es algo que a mí la vida me lo enseñó desde muy pequeñita. Y hay un pasaje porque estuve estudiando este tema desde el Antiguo Testamento, y me gusta mucho. Yo creo que este es el primer testimonio en el Antiguo Testamento de una esperanza que trasciende la tumba, y este es Job. Job 19, 25 al 26, que dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es probablemente el primero que vemos donde hay vida después de la muerte. Miren, el mejor ejemplo que les puedo dar, con esto voy a ir cerrando, para que sepamos qué hermosa es la vida después de aparentemente la muerte. Imagínense a un bebecito gestando 9 meses con su hermosísimo paraíso dentro del vientre de su madre. Y él muere a esa estancia para nacer. Imagínense si él pensara, es que, ¿cómo va a haber vida después de esto? Es el paraíso. Cuando creemos que no hay algo más, bueno, es dejar aquello para realmente llegar a esta vida y empezar a entender el amor de papá, el amor de mamá. Y es más, pasan unas semanas, los que han tenido bebés lo saben, y el bebecito duerme todo el día, pero ¿qué pasa con la primer sonrisa? Entonces empieza a conectar.
y empezamos a ver que hay una abundancia cuando renacemos. Y este renacer es lo que quiero invitarlas a hacer hoy. Y quiero dejarles una semilla el día de hoy. ¿Qué necesitas dejar morir para empezar a vivir? Para realmente vivir una vida plena, no importa lo que estés pasando. Ahí, en ese dolor, ¿qué necesitas dejar ir? Para sonreír. Saben, a veces en el dolor más grande, sacar una sonrisa es lo que nos llena el alma para seguir. ¿Qué necesitas dejar? ¿Un resentimiento quizás? A lo mejor, como les decía, perdonar algo de papá, mamá, cosas que dices, ya estoy bien grandulón, bueno, pero a veces hay cosas. El miedo, a lo mejor tienes algún miedo que hay que dejar ir. Una autoexigencia, a veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Estás aplazando tu vida esperando quizás a que algo llegue y no estás realmente viviendo. A mí lo que me pasó es que morí a muchas ideas, a una vida como la que creía yo que todo niño merecía. Moría a la idea de, inclusive a creer que morir era una tragedia, y entonces empecé a vivir. Y a vivir una vida, porque yo siempre he dicho, tenemos dos opciones. Siempre, cuando estás en medio de una encrucijada. Una es la autolamentación, pobre de mí, mira todo lo que me está pasando. Y la otra es vivir al máximo, con todo y lo que me está pasando. Y eso es a lo que quiero invitarlas yo el día de hoy. Y una frase antes de que vayamos a nuestra meditación, que yo la comento todo el tiempo. Y fíjense, traten de encontrar el fondo de esta frase. El día que la muerte me encuentre, quiero que me encuentre bien viva. ¿Cómo nos encuentra la muerte vivos? Viviendo nuestro propósito de vida. A veces va a ser una sonrisa, un abrazo, una esperanza, ser luz en el camino de alguien. Tú no tienes idea lo que una sonrisa tuya puede hacer a una persona que está tan seria en el elevador. Nos metemos al elevador así, sonríe, no digas nada a lo mejor. Eso es empezar a estar vivo. Y el día que la muerte me encuentre, así quiero que me encuentre, viviendo y viviendo una vida plena. Y con esto yo quiero invitarlos a que hagamos una pequeña reflexión. Me gustaría, si me acompañan, a ponerse cómodos, a cerrar suavemente sus ojos. Tomen una respiración profunda. Inhalen por la nariz y muy lentamente exhalen por la boca. Permite que tu cuerpo empiece a soltar todo lo que no necesita. Que se vaya. Hoy estoy aquí para recordar algo profundo. Una verdad que muchas veces olvido. Que al morir también podemos aprender a vivir. Hoy quiero soltar algo que ya no me sirve, que ya no lo necesito. Quizás un miedo, una preocupación, una expectativa. Déjalo caer como una hoja que suelta el árbol en otoño. Visualiza cómo está cayendo, cómo se desprende de ti. Ya no habita más en ti. En la muerte, ahí donde parecía que todo termina, es entonces que descubro un nuevo comienzo, una forma distinta de valorar la vida, una forma distinta de agradecer todo lo que me ha sucedido, de sentirme presente.
de amar más conscientemente. Todos hemos vivido también pequeñas muertes, cierres de etapas, cambios inesperados, despedidas, despedidas que duelen. Y aunque duelen mucho, también nos enseñan a ver lo que realmente importa. Me quedo con lo mejor de lo vivido, aunque duela. ¿Qué necesita morir en ti hoy para dar fruto mañana? Quizás es el miedo a cambiar. Quizás es la idea de tener que ser fuerte todo el tiempo. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. A veces necesitas un abrazo y hay que aprender a pedirlo. Quizás esa voz que me dice que no soy suficiente. Hoy en este espacio seguro puedes dejarlo ir. Suéltalo. El problema no es morir, sino pasar por esta vida sin habitarla por completo. Cuando vivo con propósito, con amor, con fe, la muerte pierde poder y la vida gana profundidad. Vuelve lentamente a sentir tu respiración. Esa respiración renovada, donde ya soltamos todo aquello que no nos sirve. Visualiza el aire entrando, saliendo, aquí y ahora. Aquí estamos. Y cuando estés listo, puedes abrir tus ojos con la certeza de que estás vivo y aún hay mucho, mucho por vivir y sobre todo por vivir despierto. Muchas gracias.